Señor, esta mañana venimos ante ti hambrientos de tu palabra, necesitados de ella, Señor. Miramos el mundo en el que vivimos, un mundo con muchos problemas, con cosas buenas, pero con muchos problemas, Señor, con mucho sufrimiento y mucha dificultad, y miramos a ti esta mañana, Señor. Te pido que tú te reveles, Señor, y te pido que nos muestres a Cristo, nuestra única esperanza. Ayúdame, Señor, a que las meditaciones de mi mente y de mi corazón, Señor, sean palabras tuyas esta mañana, sean agradables a ti. En tu nombre te pedimos. Amén. ¿Cómo es Dios ante el sufrimiento? Esto es la pregunta que quiero poner esta mañana. Algunos sabéis que estamos haciendo unas tertulias que se llaman tertulias alfa, y son para gente que o bien no es creyente, no sigue a Dios, o está recién siguiéndole. Y siempre surge esta pregunta ahí. ¿Por qué el sufrimiento? ¿No? ¿Qué hace Dios con el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Hay varias formas de iterar la pregunta, pero al fin y al cabo lo que están preguntando es ¿qué respuesta tiene Dios ante el sufrimiento? ¿Cómo Dios se enfrenta al sufrimiento? Y la verdad, son preguntas cargadas de historias verdaderas, de sufrimiento real. Siempre hay un dolor detrás. Esa pregunta normalmente no solo es un postulado filosófico, hay algo detrás, y por eso, en parte, nunca debe darse una respuesta formulaica, ¿no? Y también porque la Biblia no funciona así. La Biblia no nos da respuestas formulaicas sencillas a nuestras preguntas complejas. La Biblia no es un libro de máximas morales, no es un libro de fórmulas mágicas para vivir mejor, es una historia. Y es una historia que creemos que es verídica, que es comprobable históricamente, pero es una historia que nos revela progresivamente quién es el Dios que en última instancia escribe e interpreta su propia historia y la historia con la humanidad. Entonces, cuando tratamos esta pregunta difícil, la Biblia no nos da una respuesta, pero nos invita a sentir la pregunta, a ponerle rostro, a entrar en la historia con Dios para con la humanidad. Y con esta pregunta no es una excepción. ¿Cómo Dios trata con el sufrimiento? Entonces, esta mañana tenemos un texto que nos va a ayudar a ver eso. Si no has estado aquí, primero darte la bienvenida, si no has estado antes, con esa introducción, pero también deciros que estamos en una serie donde hemos estado, que se llama Cautivados con Jesús o Cautivados por Jesús, y hemos estado viendo como historias, episodios de la vida de Jesús según el Evangelio de Juan. Hemos hablado de estar cautivados con la divinidad de Cristo, con su autoridad, su sabiduría, la visión increíble que tenía, el refrigerio que da. Y la semana pasada, de hecho, vimos el episodio donde Jesús resucita a Lázaro de la tumba. Dice, Lázaro, sal, y sale Lázaro con todas las vendas y todo, y mostró en esa historia el poder que tiene Jesús sobre la muerte. Y también su tristeza y rabia por la falta de creencia en Él, porque es una creencia que nos puede liberar de la muerte. Entonces, hoy vamos a seguir esa historia y nos toca el episodio justo después de la resurrección de Lázaro. Y tenemos aquí el cuadro de Jesús enfrentándose a la cruz, enfrentándose al sufrimiento absoluto. Y es una imagen literal. Hemos hablado Juan presenta a Jesús como Dios encarnado. Todos los evangelios le presentan así. Pero enfatiza mucho su divinidad y su conexión es Dios y es hombre. Y este Dios hombre que representa a Dios es la imagen perfecta de Dios. Dice que es el verbo de Dios, la palabra de Dios, la interpretación de Dios. Se enfrenta al sufrimiento más profundo. Se enfrenta a la cruz. Y ese es el texto que tenemos hoy. Entonces, hoy me gustaría llevaros al texto. Entonces, si queréis ir abriendo la Biblia o el app o lo que sea, será Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12. Y vamos a hablar de todo el capítulo, pero voy a centrarme en los versículos 20 a 36, ¿vale? Si estáis tomando notas o algo. Y quiero que nos fijemos en cómo Jesús se enfrenta al sufrimiento. Cómo Jesús se enfrenta al sufrimiento, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos un poco en contexto. Ya hemos dicho, viene de Lázaro, ha resucitado a Lázaro, un montón de gente está siguiendo a Jesús. Las autoridades religiosas están un poco nerviosas, ¿no? Porque siempre que hay mucho movimiento dentro de un país colonizado es peligroso, ¿no? Porque puede levantar acción militar y cosas de estas, ¿no? Entonces esto ocurre y llegamos al capítulo 12. Y los versículos 1 a 8 es una escena del ungimiento de Jesús, de que están ungiendo a Jesús para rey. Si os acordáis, María había cuestionado a Jesús en el capítulo anterior, le había reprochado, como nos hizo ver José Carlos muy bien la semana pasada, y hacen una fiesta en honor a Jesús después de resucitar a su hermano, y María se postra ante él, humillada realmente,
arrepentida, pero también adorándole. Y pone un frasco lleno de un perfume muy caro y le llena a Jesús y está en sus pies limpiándole. Pero Juan usa la palabra, dice, le unge a Jesús. Y esta palabra, siempre que veamos esta palabra en la Biblia, nos debe saltar una alarma, que es algo real. Ungen a los reyes, ungen a los profetas. Es como preparar a alguien para una misión especial que tiene. Están ungiendo a Jesús como rey y para una misión real. Y Jesús no rechaza la unción. ¿Os acordáis? Judas le dice, oye, este dinero se podía haber usado para otra cosa. Y dice Jesús, no, me está ungiendo. Es importante hacer esto. Entonces, se unge al rey. Siguiente escena. Al día siguiente, siguiente escena es la amenaza política, ¿no? Están los políticos en un lado diciendo, ostras, esto es peligroso, le está siguiendo más y más gente. Y deciden entonces no solo matar a Jesús, sino también a Lázaro. Una buena técnica. Y luego llegamos al día siguiente, este es el versículo 12. Y hay una celebración del rey. Jesús llega a Jerusalén y hay muchísima gente esperándole y le empiezan a celebrar. Y le empiezan a cantar canciones que solo se cantan a reyes. Y Jesús lo acepta. Es una procesión para el rey al sitio. Es verdad que Jesús dice, no voy a ir en caballo de guerra, sino que voy a subirme a un burro para mostrar la humildad y que vengo en paz. Pero Jesús está aceptando su reinado. Está llegando el momento y hay un ánimo en el ambiente y todos están, Hosana, Hosana, al que viene en nombre de Dios. Y llegamos al versículo 19 y otra vez los líderes religiosos se empiezan a poner nerviosos. Y parte de esto es porque pierden poder, ¿no? Pierden poder e influencia sobre la gente, pero parte quizás es un interés real sobre el pueblo. Dice, oye, somos un pueblo colonizado y se está levantando la gente, están proclamando a alguien rey. Esto hay que pararlo, está pasando algo que está fuera de nuestro control. De hecho, en el versículo 19, si lo queréis mirar, es interesante cómo los líderes religiosos responden a esto. Dice, mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Y obviamente es una exageración, ¿no? Porque todo el mundo no ha ido tras él. Pero Juan está jugando con eso, con una ironía. Y ahora veremos por qué. Están asustados porque dicen, todo el mundo está yendo detrás de Jesús y esto es algo peligroso. Y llegamos al versículo 20. Entonces lo voy a leer. Versículo 20, Juan 12:20. Dice, y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Unos griegos, ¿vale? Que en la Biblia significa, o en esta parte significa no judíos. No tienen por qué ser griegos, pero hablaban griego y eran de otro pueblo. Dice, estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo de Hombre sea glorificado. Entonces vamos a parar aquí un momento. Es clave lo que acaba de decir Jesús. Ha llegado la hora. Y parece que es con la presencia de los griegos, ¿no? ¿Os acordáis? Decían, todo el mundo le está alabando y viene gente del resto del mundo y en cuanto se acercan a Jesús, Jesús interpreta esto como una especie de pistoletazo de que ha llegado la hora. Ha llegado el tramo final de lo que estamos hablando. Y nos preguntamos, ¿qué es esta hora? Y si habéis estado leyendo Juan, sabéis que a lo largo del libro de Juan, Jesús está todo el rato hablando de la hora. ¿Os acordáis de las bodas de Canaán? Cuando convierte agua en vino, que es el milagro favorito de muchos de mis amigos sobre Jesús. Yo no lo he conseguido aún, seguimos orando por eso, pero Jesús convierte agua en vino. Y si os acordáis, la madre le dice, Jesús, ¿puedes ayudar un poco a esto? Y os acordáis la respuesta de Jesús. Dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y luego un poco más adelante, en el capítulo 7, Jesús está hablando de que no conocéis al Padre, el Padre sí, yo lo conozco y tal, les suena blasfemia a la gente y lo quieren matar. Y fijaos lo que dice, esto está en el capítulo 7, versículo 30, no hace falta que lo busquéis, os lo leo. Dice, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y otra vez en el capítulo 8, casi el mismo incidente dentro del templo, y dice, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Y ahora aquí, de repente, este es el punto de gira, donde gira toda la narrativa del libro de Juan. Dice Jesús, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sabemos que pocos días más tarde va a morir, va a ir todo acelerado hacia su muerte y va a seguir hablando de la hora y especificando qué significa, es la hora de mi glorificación y es la hora de mi muerte. Está hablando de su muerte.
Eso es lo que significa glorificación a lo largo de Juan. Tener gloria, ser glorificado, significa morir. Y aquí lo clarifica, ¿no? En el versículo 24, si seguimos leyendo, dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Llegaba la hora de la muerte de Jesús y él sabía a lo que se estaba enfrentando. Y esto nos revela la primera característica de Jesús, de Dios, ante la muerte, ante el sufrimiento, y es que Jesús sabía a lo que venía. Jesús sabía lo que llegaba, Jesús sabía lo que tenía delante. A Jesús no le está pillando de sorpresa esto de que le van a matar, no está sorprendido de que va a llegar sufrimiento, él lo sabía. Y por si hay dudas, Juan nos lo clarifica, ¿no? Cuando María le está ungiendo y Judas cuestiona el buen uso del perfume, dice Jesús en el versículo 7, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Sabe que va a morir. Y más tarde Juan lo vuelve a explicar en el versículo 33. Dice, pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Jesús sabe que va a morir. Ayer vi una película, Figuras ocultas, creo que se llama en español, que es de las mujeres negras que ayudaron que llevaron todas las matemáticas de NASA para llegar a la Luna. Y es interesante porque hay una escena donde llegan los astronautas, ¿no? Y están todos emocionados, son tipos jóvenes, seguramente más jóvenes que Jesús. Jesús tendría unos 33 cuando murió, que es mi edad. Me asusta un poco. Pero estos jóvenes llegan y de repente empiezan a darse cuenta de que no hay mucha seguridad de que van a volver vivos. Hay bastante seguridad, pero no hay mucha seguridad. Y toda la película se trata de asegurarse de que vuelvan vivos. Y es interesante porque en la escena donde está a punto de irse el que va a hacer el viaje más largo, entra como un peso en la habitación, ¿no? Como sombrío, empieza a pesarle al astronauta lo que va a hacer. Y si habéis conocido gente que a lo mejor va a la guerra o va a una misión peligrosa, hay un sentido de que esto podría ser el final. Y se nota, ¿no? Empieza a haber un peso sobre la persona. Pero para Jesús no era una opción, no era que quizás iba a morir. Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a morir. Y no solo lo sabía, él era parte del comité que planificó esto. Él lo había planificado, él sabía y se había ofrecido a estar ahí. Jesús no es ajeno a la maldad humana, ni a las circunstancias que llevan al sufrimiento. Él las sabe y aún así entra a ellas. Él aquí le vemos y sabe que está llegando la hora de la gloria. Y no es una palabra que se toma a la ligera. De hecho, sabéis que en hebreo la palabra gloria significa peso. Es básicamente lo que significa, es un paralelo de peso. Y es interesante, me hizo pensar mucho, hay una novela que tiene unos mejores títulos de novela jamás, que es de Milán Kundera, y se llama La insoportable levedad del ser. A lo mejor alguno lo ha leído, es una novela muy importante. Y básicamente lo que está diciendo con la insoportable levedad del ser es cuando encontramos la libertad o cuando buscamos la libertad empieza a ser leve la vida, empieza a no importarnos. Y es un poco la forma que vivimos hoy en día o que pensamos muchas veces. Si somos conscientes de que llega la muerte, muchas veces la respuesta que tenemos es de dejarlo todo e intentar vivir leves, sabiendo que no importa lo que hacemos. Pero Jesús no lo enfrentó así. Para Jesús fue la insoportable peso de la gloria. Empezó a sentir el peso de lo que iba a pasar, el peso de la gloria, de la misión que iba a cumplir. Él lo sabía, y tenía libertad para rechazarlo y no lo hizo, siguió. Y eso llegamos a lo segundo. Jesús, cuando sabe lo que va a pasar, sabe que hay sufrimiento, lo acepta, lo abraza, con determinación inalterable. En cuanto se activa este camino hacia la hora, Jesús siente ese peso y mira lo que dice en el versículo 27, dice, ahora mi alma se ha angustiado. Lo está sintiendo Jesús. Y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y lo que sigue, las siguientes palabras que pronuncia Jesús, guardarlas como un tesoro. Es tan importante lo siguiente que dice, es tan tremendo lo que dice, y nos afecta a toda la humanidad, toda la historia de la humanidad y cada una de nuestras vidas, porque dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y dice, no, pero, nunca amaremos a otro pero más que este, pero para esto he llegado hasta ahora. Jesús abraza lo que tiene que hacer, anda hacia el sufrimiento para el que vino. Jesús vino para esta hora, para el peso insoportable de la gloria, y lo abrazó y lo soportó. No con aceptación resignada,
como el dios griego, ¿no? Que ha de respetar el fatum o el destino. No lo recibió así, sino que Jesús, con voluntad propia y determinación inalterable, abraza el sufrimiento y abraza la gloria que tiene que traer. ¿Y por qué? Porque sabe que lo que va a hacer es mostrar a Dios, mostrar las características de Dios, mostrar la gloria de Dios. Sus atributos, siempre activos, nunca separables, sabe que se van a hacer evidentes y reales a todo el mundo. La santidad de Dios junto a su gracia, la justicia de Dios actuando a la vez con su misericordia. Jesús sabe que eso es lo que va a hacer, eso es la gloria, es levantar a Dios y que le conozcan. Mirad cómo lo dice. Estos son los versículos 28 a 30. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le afirma, ¿no? Entonces vino una voz del cielo y dijo, ya le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí la oyó, decía que había sido un trueno. La multitud no entendió la voz, pero Jesús sí. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. El Padre está proclamando sobre él, Él es mi imagen, Él es mi gloria. Fijaos lo que dice, ya le he glorificado en la encarnación, en la vida, en la enseñanza, en el poder, en los milagros. He mostrado mi gloria ya en mi Hijo, he glorificado su nombre. Y de nuevo le glorificaré en su muerte y en su resurrección. Quedará estampado para siempre la gloria de Dios de una forma nueva en la tierra. Todo su carácter. Y ¿sabéis? Una cosa interesante de Dios, esto a mí me ayudó muchísimo a entender cómo funciona Dios, ¿no? Dios tiene muchos atributos, ¿no? Y a veces pensamos que Dios funciona, pues hoy Dios está siendo justo y mañana Dios está siendo misericordioso, ¿no? Y hay gente incluso, hay algunos teólogos que dividen la Biblia de esta forma. Dice, el Antiguo Testamento es el Dios de justicia y el Nuevo es el de misericordia. Esto es mentira. Esto no es cómo funciona Dios. Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y todas sus características, todos sus atributos siempre funcionan a la vez. Entonces, cuando Dios está siendo justo, también está siendo misericordioso. ¿Os acordáis de lo que dice Juan cuando anuncia a Jesús en Juan 1? Dice, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad. No están opuestos, no es como hoy Jesús cuenta la verdad y mañana ya te mostrará gracia. No, Dios cuando se glorifica, cuando Dios es Dios, todos sus atributos van juntos. Entonces cuando pensamos en el sufrimiento, cuando pensamos en cómo es el mundo, tenemos que entender quién es el Dios que está actuando. Porque a lo mejor nosotros ahora, por lo que fuere, solo vemos un aspecto de sus atributos, pero está actuando con las Dios. Cuando Dios juzga, también está siendo misericordioso. Y eso Jesús sabía que le iba a venir a mostrar. Y la gente aún no lo entiende, ¿no? Ese es el mensaje de Juan a lo largo de la Biblia, que nadie se entera de esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser en la cruz donde surge la gloria. Jesús constantemente está diciendo, no ha llegado mi hora, no entendéis aún, pero ya entenderéis. No entendéis, pero ya entenderéis. ¿Por qué? Porque solo con la cruz Dios puede explicar su gloria. Solo con la cruz sale Dios totalmente glorificado y entendido. Dice, hasta que sea levantado, no atraeré a la gente hasta mí. Hasta verle en esa cruz, no entendemos la gloria. Y por eso Jesús lo abraza. Y va directo hacia su muerte sin que nadie le fuerce, sin que nadie le obligue. Sabe que por la cruz el juicio de Dios se revela junto a su misericordia. Y la cruz es el único lugar donde puede surgir con todo su poder y toda su humildad la gloria de Dios. Mirad cómo lo dicen los versículos 30-33, empieza a dar pistas de esto, ¿no? Dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y dice Juan, pero él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Está hablando de un juicio, pero a la vez está hablando de atraer a gente hacia él para vida eterna. En la cruz actúa con todos sus atributos, Dios. ¿Y cuál es la respuesta cristiana al sufrimiento? ¿Cómo Dios actúa ante el sufrimiento? Solo se puede responder con la cruz en mente. Esa es la única respuesta cristiana que podemos tener. O es, mejor dicho, es el único camino hacia la respuesta que podemos tener, es ver a la cruz. No podemos explicarlo sin la cruz. Sin la cruz no hay respuesta a Dios que pueda ser entendido y la vida de verdad tendría una levedad insoportable. Gracias a Dios, ¿no? Que Jesús no aceptó que le quitaran la hora, sino que dijo, para esto he llegado. Y esto nos lleva a la tercera característica o tercera cosa que podemos destacar de
Jesús ante el sufrimiento y ante su muerte, y es esto, se regocijó. Y seamos claros, no estamos hablando de una especie de alegría frívola, ligera, de tipo, comamos y bebamos porque mañana morimos. No es ese tipo de gozo del que estamos hablando. El gozo bíblico, de hecho, nunca es frívolo ni optimista. El gozo bíblico es realista. Entiende la situación, pero aún así sabe que hay un final. Estamos hablando de un gozo profundo que puede con la tristeza porque sabe lo que espera al final del camino. Y Jesús se regocijó porque sabía lo que iba a conseguir su cruz. Sabía lo que iba a conseguir su cruz. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos insta a poner los ojos en Cristo. ¿Por qué? Dice Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús no es sadomasoquista. No sube a la cruz porque dice, bueno, no hay nada más en la vida. No, sube a la cruz y sube con gozo por lo que hay delante, porque sabe que lo que va a cumplir la cruz hace que vale la pena todo el viaje. Y lo empieza a contar, ¿no? ¿Por qué tiene tanto gozo? Mirad los versículos 34 a 36. La multitud llega a él y dice, oye, pero... bueno, lo leo. Este es el versículo 34. Dice, hemos oído en la ley que el Cristo, el ungido, el Mesías, el que nos libera, permanecerá para siempre. Pero ¿cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Ellos entendían que estaba hablando de su muerte. El público no es tonto. Dice, ¿quién es este Hijo de Hombre? Jesús entonces les dijo, todavía, por un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Qué miedo, ¿eh? Pero mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. ¿Por qué tiene Jesús gozo? Porque sabe que va a hacer hijos de la luz. Hijos que saben dónde vamos en la vida. Hijos que saben cómo termina la vida, que puedan andar con gozo a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor. A pesar y en medio del sufrimiento pueden andar con gozo porque tienen luz, porque saben a dónde van. Se regocija por la multiplicación del fruto. ¿Os acordáis de lo del trigo que decía? Porque da mucho fruto. Porque tiene que morir para que haya fruto, para que las personas puedan ser adoptadas en la familia de Dios, para tener muchos hijos para gloria. La cruz fue por algo, fue para algo. Jesús no murió como una tragedia, murió con un propósito. Hay una ilustración que quiero hacer con esto. La cruz tiene una función muy importante en el cristianismo, porque la parte más importante de nuestro sufrimiento, la parte más central de nuestro sufrimiento como humanos es una desconexión de Dios. ¿Os acordáis de Jesús? Decía, en Él está la vida. Cuando nos desconectamos con Dios, nos desconectamos de la vida. Y hay un pastor que hacía una ilustración así, decía, este somos nosotros, ¿vale? Esta mano. Y esto es nuestro pecado, nuestra vergüenza, todas las cosas que nos separan de Dios. Y estamos viviendo en una relación que no podemos estar conectados con Dios. Y viene Cristo, y con su cruz toma nuestro pecado, toma nuestra vergüenza, toma nuestra culpa. ¿Y dónde nos deja eso? Nos deja libres. Es difícil hacerlo con un micro. Nos deja libres para tener una relación con Dios. Nos deja libres sin el peso del sufrimiento, sin el peso insoportable de la existencia para morir, como decía Heidegger. Nos quita ese peso porque Él murió por eso y nos libera. Hemos pecado, nos hemos separado de Dios, pero en su amor Dios nos abrió otro camino. Y Dios toma la justicia de Cristo. Y no solo la toma y nos libera, sino que Dios toma la justicia de Cristo y nos lo imputa, nos lo da a nosotros. Lo considera como nuestro para que podamos entrar en relación completa con Él. Nos libera de verdad para relacionarnos con Él. Porque si lo piensas, si yo tuviera que esperar hasta que todo mi pecado desapareciera para entrar en el reino de Dios, nunca llegaría. Pero recibo crédito por su justicia, me ve como justo por lo que hizo Cristo en la cruz. Y Cristo, sabiendo que esto iba a ocurrir, sabiendo que iba a dar una respuesta a todo el sufrimiento, no solo a cosas puntuales, a todo el sufrimiento, a toda la existencia para morir de la humanidad, va con gozo hacia la cruz, sabiendo que va a resucitar y va a demostrar que puede vencer. En último término, el enemigo final del hombre es la muerte. Sabe que lo va a vencer y por eso va con gozo
hacia la cruz. Deja que eso penetre tu corazón por un minuto. La compra de tu salvación fue un deleite para tu Salvador. Darte vida, acercarte a Él, sacarte de la oscuridad a la luz para hacerte hijo de luz, fue un deleite para tu Señor. Vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir y murió la muerte que tú y yo merecíamos. Y lo hizo con gozo. Y el momento que tú pones tu confianza en Jesús, todo lo que Él ha hecho se aplica a ti. Todo Él se hace mío. Martín Lutero decía que era como un matrimonio, ¿no? Todo lo bueno de Él se hace tuyo. Y dice, y todo lo tuyo se hace de Él. Dice, Él trae salvación, trae justicia, trae gozo y tú le traes pecado. Es un matrimonio injusto, pero yo me apunto. Jesús se enfrentó a la cruz con gozo porque sabía el efecto que iba a tener. Y dice, lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en mí. Por eso Jesús constantemente en Juan está diciendo, cree en mí, cree en mí. Por eso se enfadó tanto con los incrédulos. Decía, solo tenéis que creer en mí. Y os llega todo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil esto? Si creemos en Él, todo eso se hace nuestro. Y eso lo hizo con gozo. Entonces, cuando hablamos de ser cautivados por Jesús, esto es ser cautivados por su gloria, es mirarle en su gloria, que es en la cruz, yendo hacia la cruz, yendo hacia el sufrimiento y admirarnos con Él. ¿Cómo trata Dios con el sufrimiento? Lo enfrenta. ¿Sabéis? He tenido una semana un poco rara y estaba un poco deprimido el otro día. No es algo muy inusual en mí, tengo como altos y bajos, pero era una semana un poco difícil. Había escuchado de varias situaciones, de personas muy duras. Hay varios desastres naturales que están pasando ahora mismo. Hay uno en Perú, por ejemplo, bastante fuerte. Y estas cosas pesan, ¿no? Cuando te enteras de ellas empiezan a pesar. Y había tenido conversaciones sobre el sufrimiento y tal. Y es complicado, ¿no? Empiezas a sentir el peso. Estaba escuchando un tema donde básicamente hablaba de Jesús en su cruz y empecé a meditar en Él. Empecé a pensar en Él y de hecho me vino a la cabeza una imagen que es una de las imágenes más comunes en los primeros 3 siglos del cristianismo, que es Jesús como rey desde la cruz. Jesús reinando desde la cruz. No era porque no creían en la resurrección, los textos de resurrección son anteriores a esto, sino era porque era tan grande la ironía que el pueblo oprimido de los cristianos apuntaba a eso y decía, Jesús, incluso en la cruz, incluso levantado con escoria, con vergüenza, con vituperados, o sea, todo terrible, la peor situación en la que pueden poner a alguien, incluso desde ahí estaba reinando sobre el mal. Y empecé a pensar en esa imagen, y empecé a pensar en Cristo y en el gozo que Él tuvo al ir a la cruz. Y cambió algo, no lo puedo explicar. Cambió algo, empecé a poner mis ojos en Cristo, y como dice la canción, todo lo demás empezó a desaparecer, a desvanecerse. Entonces, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, cuando nos enfrentamos a las preguntas más difíciles de la existencia, ¿cuál es la solución? ¿Cómo resolvemos eso? Y la respuesta es mira a Cristo. Mira a Cristo. Empecé a pensar en Cristo, empecé a pensar, si este Dios vino a por mí, si este Dios estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía por venir y servirnos a nosotros e incluso morir, ¿cómo va a ser injusto en todo lo demás que hace? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo Dios mandó matar a personas en el Antiguo Testamento. No lo entiendo. No entiendo por qué hay desastres naturales. Pero sí conozco a mi Dios. Y la forma más clara en la que se expresó fue por la cruz. Y eso me da confianza para pensar que este Dios sabe lo que está haciendo. No resuelve las cosas, claro que no. Y el que intente dar una respuesta fácil a esto está haciendo un daño terrible. Dios nunca da una respuesta fácil al sufrimiento. Dios nos dio los salmos para lamentarlos. Pero dijo, yo estoy ahí contigo. Y hay un final a esta historia. Entonces esta mañana lo que quisiera hacer, vamos a adorar en un momento. Y de hecho si están los de alabanza pueden salir. Pero lo que me gustaría hacer es que tomáramos un momento y pensáramos en Cristo. Y le pedíamos al Señor, muéstranos a tu Hijo. Y muéstranos a tu Hijo en el máximo de su gloria, que es crucificado en la cruz. En la ironía de eso. No olvidemos la resurrección, ¿no? Si solo se quedase en la cruz, no sería una historia completa. Pero tuvo que pasar por la cruz para llegar a la resurrección.
Y esta mañana me gustaría simplemente que meditásemos en ello. Entonces, quizás tú estás aquí esta mañana y dices, mira, yo ni siquiera creo en Cristo. No le conocía, no sé si le sigo. Pues esta mañana te animo, mírale. Tus dudas, tus respuestas, ponlas en Cristo. Y pregúntate, si este Dios es así, ¿puede resolver mis dudas? ¿Puede resolver mis problemas? Y a lo mejor estás aquí esta mañana y estás sufriendo. Mira a Cristo. Él sufrió también. A lo mejor incluso estás aquí sufriendo y dices, ¿sabes? No solo estoy sufriendo, sino que nadie de la iglesia me ha hecho caso. Mi familia está desconectada, todos están lejos de mí. Mira a Cristo, le pasó lo mismo. Incluso de su padre estuvo desconectado y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Cristo te entiende, Cristo puede entrar en tu dolor y en tu sufrimiento. Y quizás estás aquí, estás pensando en otras personas que están sufriendo. Mira a Cristo, órale a Él, pídele a Él. Señor, libéranos de donde estamos. Señor, libéranos de esto. Y luego tengo un reto más. Y me acuerdo, estaba terminando este sermón y digo, no estoy satisfecho porque hay un versículo que me molesta. Y es el versículo 25 y 26. Os lo voy a leer, dice esto: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Esto es lo que sigue inmediatamente Jesús hablando de su muerte. Porque no se queda, la salvación de Jesús no solo nos salva del pecado, nos salva para dar nuestra vida para el prójimo, nos salva para el bien común. Dios no solo nos salva del pecado, aunque lo hace, sino que también nos salva para seguirle y para darnos por los demás. Una de las respuestas al sufrimiento humano son los cristianos. Estar ahí. Y me ha retado un montón este versículo, porque lo que está diciendo Cristo es: yo voy a ir a la cruz y voy a resucitar, pero si quieres seguirme tienes que venir. Tienes que venir conmigo. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. ¿Qué significa enfrentarte a la muerte y al sufrimiento?